Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es el evangelista San Lucas quien nos recuerda que la tarde de la resurrección, cuando nuestro Señor comenzó a aparecerse a varios de sus apóstoles, también salió al encuentro de esos dos discípulos que seguramente lo han acompañado tantas veces en su vida pública, los dos discípulos de Emaús, que salen un poco tristes, desesperanzados de lo que había pasado en Jerusalén en ese fin de semana. Tenían toda la esperanza puesta en nuestro Señor y habían pasado 3 días. Y dice San Lucas, y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. El Señor poco a poco, tú Señor que también estás metiéndote en nuestras vidas a través de este rato de oración, y así lo haces todos los jueves, te metes en nuestra conversación, te metes en nuestra vida, te metes en nuestra semana, en lo que tenemos, y a través de ese diálogo, un diálogo, digamos, fraterno, nuestro Señor les va preguntando, ¿qué es eso que están hablando ustedes dos? Entonces ellos, un poco no entendiendo por qué este forastero no se había hecho cargo de todo lo que había pasado y solamente se hablaba de la muerte de nuestro Señor, del que mucha gente tenía como Mesías. Y entonces la pasan todo el día juntos, caminando. Nuestro Señor, que se hace el encontradizo con delicadeza, les escucha los motivos de su tristeza. Creían que iba a ser el Mesías el que iba a liberar al pueblo de Israel de esa opresión de los romanos. Y está todo el día con ellos, y al final de la tarde nuestro Señor hace ademán de seguir derecho y ellos lo invitan a que los acompañe, incluso a que esté con ellos toda esa noche y a cenar juntos. Y allí precisamente en la cena, al partir el pan, dice San Lucas, lo reconocieron. Y Señor, nos queremos irnos con nuestra imaginación también, con todos nuestros sentidos, a ese momento cuando tú te presentas ante aquellos dos apóstoles con tu cuerpo glorioso y también mostrando aquellos signos de ese amor incondicional, mostrando esas llagas en sus manos. Lo describe esa escena el evangelista San Lucas, diciendo también que ellos dos, cuando el Señor se desaparece, después de estar breves segundos con ellos, mostrándoles sus manos, su costado, pero con vida, incluso nos cuenta Lucas un detalle, como pensaban que quizás era un espíritu. Entonces nuestro Señor, para
hacerse todavía más cercano y mostrar que tiene realmente cuerpo, pues les pide que coman un pescado juntos, que coman juntos. Y entonces el Señor se desaparece y en ese momento los dos comienzan a, como decimos literal, coloquialmente, como atar cabos y decir, ahora entendemos por qué cuando íbamos de camino a Jerusalén ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Señor, y queremos también pedirte ayuda para que a través de todo lo que leamos nosotros en los evangelios, pero también en los salmos, en las profecías, en los primeros libros del Pentateuco, desde el libro del Génesis, todo habla de Jesús, por quien todo fue hecho. Y también, Señor, sabemos que la Escritura, tu vida, va encendiendo nuestra vida. Y queremos, Señor, quizás en nuestros ratos de oración muchas veces contarte cosas de lo que nos van pasando, del trabajo, de la vida en familia, de nuestros proyectos, de lo que tenemos en esta semana, de pues que pronto nos da alegría, pero también de pronto en algún momento nos causa incertidumbre. Sí, la oración es ese lugar de encuentro con Dios, donde Dios nos va hablando. Pero también nos damos cuenta que es el lugar donde nos metemos en la vida de nuestro Señor. Y precisamente la liturgia, la lectura del Evangelio diaria nos va encendiendo el corazón, como se lo encendió a aquellos dos. La noticia es tan importante, tan extraordinaria, tan grandiosa para aquellos dos apóstoles, que no dudan en salir corriendo a buscar al resto, y ellos tienen esa intuición de que seguramente estarán reunidos allí en el cenáculo donde estuvieron tantas veces. Y precisamente esa es la escena que la liturgia nos va a proponer este próximo domingo. Este domingo de Pascua, tercer domingo de Pascua. Van corriendo a ese lugar, al cenáculo, y suben a ese segundo piso. Están todos reunidos, los 11, y le comienzan a contar lo que han vivido momentos atrás. Ellos también les cuentan que se ha aparecido a las santas mujeres, y todo es alegría, todo también es incertidumbre, y en ese mismo instante el Señor se vuelve otra vez a aparecer. Esto es lo que os decía cuando estaba con vosotros. Les decía el Señor que tenía que padecer, que tenía que morir y que tenía que resucitar, como decía la Sagrada Escritura. Y pensamos también que el Señor a los dos discípulos de Maús y también a esos 11, pues les iba dando pistas de la Escritura, de dónde se hablaba de Él, de dónde se hablaba concretamente que debía padecer. Seguramente hay una profecía pues muy directa que nos describe propiamente por dónde debe pasar aquel siervo de Yahvé, el que debe sufrir para liberar a ese pueblo, ese Mesías. Y es eso, la profecía de Isaías dice: despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en el sufrimiento como de quien se oculta el rostro. Todo esto ya les hacía sentido a aquellos discípulos. Esto es, dice el Señor, cuando estaba con ustedes, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Todo. Que debía dar la vida, Señor, que debía resucitar. Y este tiempo de Pascua
en el cual estamos tú y yo, ¿sí? Después de esta octava de Pascua. Qué bueno que sigamos pidiéndole al Señor que a través de la Sagrada Escritura, a través de los salmos, a través precisamente del Antiguo Testamento, nos demos cuenta de que toda la Escritura tiene su unidad. Toda la Escritura del Antiguo Testamento habla de Cristo. Y la Sagrada Escritura en estos últimos días nos narra esos últimos capítulos de la resurrección de nuestro Señor, el evento culmen de la revelación. No solamente tu fe y la mía nos dice que nuestro Señor nació, que Dios se hizo hombre y que hizo milagros y que nos enseñó la voluntad de Dios Padre con tantas parábolas, tantos ejemplos, sino que nuestro Señor, además de pasar por la muerte como ese signo de amor hasta el extremo, nuestro Señor está vivo y tiene en sus manos esas llagas que son precisamente esos signos de amor a Dios. Qué bueno que tú y yo le pidamos al Señor en este jueves y en este ratico de oración que si es verdad que está vivo, también su palabra en la liturgia, en el Evangelio que tú y yo podemos leer todos los días, lo encontremos. Que sean palabras vivas, que sean las cartas de un padre a una hija pequeña que la quiere y que a través de su vida y de su ejemplo quiere hablarle. Dios, nuestro Señor, está ahí. Esa es la fuerza de la Sagrada Escritura. Por eso en este domingo tiene ese énfasis de cuando el Señor se aparece a los apóstoles, les dice que la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo hablaba de él. Me acordaba un poco de Roma y en esos primeros momentos del pontificado del Papa Francisco, estábamos varios allí, en las primeras audiencias, y con esa fuerza del Papa que hablaba pues de ir a las periferias, ya te acuerdas, de armar un jaleo, de ir, en esos momentos fue cuando fue a la JMJ en Brasil, pues daba consejos, siempre nos llamó la atención el Papa dando consejos muy prácticos, muy cercanos, modos de tratar a nuestro Señor. Y me acuerdo que en uno de esos domingos que fuimos a rezar el Ángelus con el Papa en la plaza de San Pedro, la plaza llena, el Papa nos dijo al final que nos tenía un regalo para cada uno de los que habíamos ido ese día. Nos llamó mucho la atención porque queríamos saber qué era ese regalo. Y entonces sí vimos que cerca de las fuentes que hay dentro de la plaza había unas cajas, y eran bastantes cajas. Entonces el Papa al final dijo que quería regalarnos a cada uno un evangelio, a cada uno. Y nos sugería que lo encontráramos a él todos los días, que nos sugería leer un ratico y que nos regalaba un evangelio de un tamaño tan pequeñito que cabía en una bolsa, que cabía en una cartera, y nos insistía una vez más que ahí lo encontraríamos, en el evangelio. Y también nos pidió a cambio un favor. Dijo, efectivamente, la vida de nuestro Señor siempre da frutos de caridad. Y entonces nos sugería que todos los que estuviéramos ahí en la Plaza San Pedro recibiéramos el evangelio regalado, gratis, firmado por el Papa, y que cuando llegáramos al lugar de donde vivíamos, hiciéramos una obra de caridad, cada uno, la que quisiera. Las obras de caridad de la iglesia. Y es que el Señor se nos aparece todos los días, ahí en esa lectura, meditada, serena, profunda,
Un poco San Gregorio Magno decía que la escritura cum legentibus crescit, crece con quienes lo leen. Significa que esa lectura en algún momento de tu vida te dijo algo, porque estabas en una situación, pero esa misma lectura, ese mismo pasaje del Evangelio o esa parábola en otro contexto, te puede decir algo distinto, algo que le estás preguntando. La escritura crece con quienes la leen, porque está viva. Es lo que te agradecemos, Señor, que quieres seguirte comunicando diariamente con nosotros. Y te pedimos, como siempre lo hacemos, pero queremos pedirte que te escuchemos, Señor, que sepamos reconocerte lo que nos pides concretamente en cada circunstancia. Y por eso le hacemos preguntas al Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo lo puedo hacer? Y dejarnos tocar por la Sagrada Escritura. Confiar que ahí Dios, que está vivo, que está resucitado, nos habla. Me acordaba, bueno, de varios santos, pero bueno, es lógico que ha habido muchos santos que con la sola lectura del Evangelio pues han cambiado su vida. Por ejemplo, es lógico que, bueno, por ejemplo, me acordaba de San Agustín. San Agustín, ¿te acuerdas que durante toda su juventud quería encontrar la verdad, que le explicara una verdad que le explicara toda la vida, todos sus deseos, todos sus anhelos? Una filosofía al principio él buscaba, incluso estuvo con los maniqueos mucho tiempo, pero se resistía a hacer la voluntad de Dios, a seguirlo con toda su fuerza, con toda su fidelidad. Y entonces cuenta él cómo una vez se tiró bajo una higuera cerca de la casa donde vivía. Él dice, no sé cómo solté la rienda a las lágrimas, brotando 2 ríos de mis ojos, aunque no con estas palabras, pero sí en el mismo sentido, te dije muchas veces cosas como estas. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? Y entonces le decía a él, no te acuerdes más de nuestras maldades pasadas, le decía San Agustín, arrepentido de su vida. Y entonces quería escuchar en su corazón la voluntad de Dios. Entonces dice él que oyó en su interior, pues estaba ahí en ese debate interior de si seguir con su vida, con la que llevaba, o qué era lo que le pedía a Dios, con dolor de contrición también porque sabía que se estaba haciendo daño a sí mismo y que hacía sufrir a su madre, Santa Mónica, por sus torpezas. Ahí dice, he aquí que oigo de la casa de vecina una voz como de un niño que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, como un juego. Entonces, de repente, cambiando el semblante, dice San Agustín, me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños acostumbraban a cantar así o algo parecido. Y decía, pero no recordaba oír jamás aquella estribillo. Toma y lee. Toma y lee. Interpretando esto como una orden divina de que abriese la Sagrada Escritura y leyese algún capítulo, él se acordó que en algún momento San Antonio también hizo esa misma moción que Dios le pedía, y en su momento a él lo que le dijo fue, vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Y así fue como hizo ese santo. Entonces él hizo lo mismo. Así que apresurado volvió al lugar donde estaba sentado y cogió la Sagrada Escritura, y al levantarme oí y escuché a los niños gritando, tómale, tómale.
Y entonces coge uno de los capítulos que decía: no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en leviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. Dice San Agustín que al leer esto no quiso leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, que se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Después se encontró con su madre, indicándoselo. Ella se llenó de gozo al ver que su hijo estaba arrepentido de la vida que llevaba, y comenzó y tomó la decisión de bautizarse. Aunque tuvo esas lágrimas de amor, de arrepentimiento por toda su vida. Desde aquel momento San Agustín descubrió que Dios era el principio y el fin y el sentido de toda su vida, que Él lo acompañaría en todo su caminar, y con ello comenzó a prepararse adecuadamente para el bautismo. Qué bueno que tú y yo también de vez en cuando, o todos los días, con esa misma intención de querer que el Señor nos diga algo de lo que lleva. Bueno, la situación de San Agustín es bastante un momento importante de su vida, que es el momento de la conversión. Él tiene un alma que está abierta a la verdad, y por eso la Escritura lo golpea. Seguramente nosotros ya hemos tenido esa gran conversión, porque seguramente vamos a misa con frecuencia, hablamos con un sacerdote, vamos a confesarnos con ilusión, tenemos algún medio de formación, y es verdad que el Señor nos ha dado luces en algún momento concreto a cada uno. Pero también es verdad que a lo largo de cada día, de cada semana, tenemos pequeñas conversiones, cosas que le queramos preguntar de lo que nos va pasando, y tener ese mismo corazón de San Agustín, querer encontrar ahí la voz de Dios, ese toma y lee. Señor, qué bueno que nos des esa gracia, esa ayuda para perseverar en la lectura del Evangelio y también de los salmos, de la misa, de la Sagrada Escritura, de la misa del día. No es complejo, porque toda la Escritura habla de Jesús. Entonces, es el hilo conductor, y por eso nos quedamos muy tranquilos, que el Espíritu Santo también es el que te va explicando. Acuérdate que los apóstoles, cuando estaban con el Señor, no entendían las Escrituras, porque todavía no había llegado Pentecostés, no había llegado el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo a ti y a mí nos va moldeando, nos va dando los dones de la sabiduría, de la inteligencia, para comprender la voluntad de Dios y conocer al mismo Dios. Y quizás en ese Evangelio nos reconoceremos en algún personaje. A veces seremos uno de esos dos discípulos de Emaús, que aun cuando Dios está tan cerca, y que ha estado tan cerca de tu familia, y que ha hecho cosas muy grandes, que las vimos, como ellos vieron los milagros en su vida pública, pues a veces pensamos que Dios no está. Pero a veces también nos reconocemos los apóstoles, que realmente vieron a nuestro Señor resucitado. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos visto? Qué bueno que aprendamos de los personajes del Evangelio a tratar a nuestro Señor con cariño, a acompañar a todos los apóstoles siendo uno más, sabiendo que de ahí nos vienen los consejos de Dios Padre, que nos ama, que nos ha mostrado cómo nos quiere. Tener el Evangelio a la mano, cercano, en tu iPad o físicamente, en la lectura del día, saber que hay algo ahí, que hay algo vivo. Me acordaba un poco
lo que le pasó a un famoso vaticanista, periodista, Vittorio Messori, italiano. Pues él en su vida universitaria, en su vida de colegio, tampoco tuvo mucha formación católica. Sus papás tampoco pues eran especialmente devotos ni tenían pues interés en asistir a la iglesia. Entonces él pues creció en un ambiente así, un ambiente pues más bien interesado por las ciencias políticas, la economía. Y entonces cuenta él con gran naturalidad cómo fue que Dios se metió en su alma, ¿no? Y comenzó a darle curiosidad qué era una misa. Y comenzó en la misa preguntándose qué era el Evangelio y comenzó a leer poco a poco el Evangelio. Cuenta que una vez estaba en su habitación y entonces su mamá fue a dejarle unas onces en su habitación y ahí cuando él estaba creo que en otro lugar y entonces cuando deja la bandeja encima de la mesa con todo lo que le había preparado con mucho cariño, como una buena madre, cuando se da cuenta que al lado de sus cosas de trabajo, encima del escritorio, estaba un evangelio. Y a ella eso le impactó muchísimo, porque ellos nunca habían tenido el evangelio. Y entonces cuentan que ella llama inmediatamente al médico de confianza de la familia y le dice: doctor, mi hijo, lo llamo porque estoy muy preocupada. Mi hijo padece de una fuerte depresión nerviosa, le dice ella. Y él le pregunta: ¿pero qué síntomas tiene? Dígame, con eso lo atendemos urgentemente. Sí, mi hijo está con una depresión y tiene un síntoma gravísimo. He descubierto que además de ir a misa, lee el Evangelio. Y eso ya la tenía ya súper nerviosa. Ya esto ya era el colmo. Y bueno, pues tuvo la valentía él de explicarle a su madre que Dios iba metiendo en su vida. Y él en su biografía decía: entendí que el Evangelio no es un libro, no es un libro, es una persona, Jesucristo. ¿Cuándo decidí aceptar la iglesia? Cuando al reflexionar, dice él, Vittorio Messori, sobre el Evangelio, me di cuenta que para intentar conocer el mensaje de Jesús, Dios, el Dios nuestro, es un Dios que quiso necesitar de los hombres, quiso hacerse hombre. Qué bueno. ¿Y qué frutos dio en la vida de Vittorio Messori este encuentro con nuestro Señor a través de la Sagrada Escritura? Llegaría a ser el primer quien esa larga entrevista que le hizo al Papa San Juan Pablo II, pues publicó ese libro tan leído por tantas personas y está en tantos continentes, Cruzando el umbral de la esperanza, en el 94, y que ha tenido, y es uno de los vaticanistas más reconocidos. Todo por un encuentro con nuestro Señor. ¿Dónde? Precisamente en esa intimidad que el Señor puede tener con cada alma a través de su palabra, de su vida, de la fuerza que tiene la Sagrada Escritura. Como decía San Gregorio, lo decíamos hace un rato, la lectura, la Sagrada Escritura crece con quien la lee. Y es que nuestro Señor a San Juan se lo decía: escudriñar las Escrituras, en las que vosotros pensáis tener la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Esto era unas palabras que le decía nuestro Señor a aquellos escribas y fariseos que no creían en que Él realmente fuera Jesús, fuera el Mesías, fuera el Cristo, y que tampoco creían en sus milagros. Y le decía: escudriñad las Escrituras, que ellas hablan de mí. Ellas nos llevan a Jesús. Por eso, Señor, nos damos cuenta que para conocerte tenemos que tratarte. Eso decía precisamente San Jerónimo, que fue uno de los traductores del griego, precisamente de esa Biblia del griego al latín.
en los primeros momentos de la iglesia naciente, y decía: quien no conoce la Sagrada Escritura, no conoce a Jesucristo. Era muy directo. Y nos damos cuenta que, Señor, para quererte, para conocer tu vida, incluso para llegar al punto, como decía San Pablo, esa meta para todo cristiano, hasta tener los mismos sentimientos de Cristo, su misma mirada, sus reacciones frente a la persona que sufre, pero también su vehemencia cuando tiene que defender la fe, o tiene que, ahí en la entrada del templo, cuando estaban vendiendo los animales para el sacrificio y han hecho la casa de su padre una tienda, pues no se reacciona con una fuerza para conocer el corazón de Jesús, cuando se enternece con los niños que pasan por los caminos de Jerusalén, o también cuando defiende a su padre. Todo esto lo encontraremos ahí en esa lectura meditada. Meternos más en la Sagrada Escritura. Meternos quizás con esa intención de preguntarnos cómo lo escucharía la Virgen en esos momentos, cómo lo escucharían sus apóstoles, qué estarían ellos, qué pasaría por su cabeza. Podemos imaginar en la escena que tú y yo estamos contemplando el día de hoy, cuál sería la cara de sorpresa y qué pasaría por el corazón cuando los discípulos de Emaús ven las llagas de nuestro Señor. Imagínate, Dios que ha vencido la muerte, ya no tiene la última palabra. Entonces, dice San José María en una de sus predicaciones: cuando se ama a una persona se desea saber hasta los mínimos detalles de su existencia, de su carácter, y para identificarse con ella. Por eso hemos de meditar la historia de Cristo, desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y su resurrección. Pues le decimos a nuestra Madre, ella que estuvo siempre al lado, siempre ponderando todo en su corazón lo que le pasaba a la vida de su Hijo, que ella nos ayude, que nos enseñe a tratar en estos días de Pascua con mayor intimidad a Dios vivo, a su Hijo, y sobre todo que lo encontremos en la lectura diaria de la Sagrada Escritura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.